Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Oh yeah! Bienvenidos a Friki Retro Gamer. Friki Retro Gamer. Hoy no. Friki Retro News. Pues eso, bienvenidos a Friki Retro News. Como ya muchos de vosotros sabéis, esta semana pasada ha sido el E3, la feria de videojuegos más importante del mundo. Y un canal dedicado a los videojuegos, aunque sea retro, tiene que hacerse eco del asunto. Así que si os parece, y Alejandro me deja, vamos a hablar un poquillo de eso, de las novedades importantes desde nuestro punto de vista. Ojo, probablemente las haya más importantes, pero son las que más nos han gustado a nosotros. Empezamos con Microsoft. Pues sí, comenzamos con Microsoft, que yo soy español de la muerte. Pues la historia está en que te ha dado una sorpresaza Microsoft, ¿eh? Toda una alegría de las tuyas, ¿eh? Como Ya ha te llegado la patata. Ya muchos de vosotros sabéis, Arc System Works, que son los del Guilty Gear, han pillado la licencia de Dragon Ball para hacer un juegazo de lucha. Joder, Menudos gráficos, el mejor cel shading que he visto en la vida, macho. En 2D, ya empiezan a dejar de lado un poquito el 3D. 2,5, tío. Porque 2,5. si te das cuenta, según tiraban ondas, él las lanzaba. La lanzaba para otros lados. Sí. Como te gusta, ladrón. Te la he devuelto. System Works son especialistas en los juegos de lucha. De hecho, su último Guilty Gear está considerado el mejor juego de lucha de esta generación por los expertos. Lo que pasa es que como no tiene la fuerza de un Street Fighter o de un Mortal Kombat, no es tan famoso, pero técnicamente en lo que es mecánicas de juego es lo mejor. Que esas dos franquicias se hayan puesto de acuerdo, los enamorados de los juegos de lucha estábamos... ¿Cuándo van a terminar? Que lleva media hora hablando del puto juego. Ya, luego me cortas. Bueno, tío, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha llamado la atención lo que ha hecho Xbox, Wow. que han presentado su nueva consolaza, la famosa Scorpio, ahora la van a llamar X. Oh, Dios mío. La cambian de nombre. 500 pavos, ¿sabes? El módico precio por el que sale. Pero con no trae ningún juego, tío. A mí lo que me llama la atención es que no trae ningún juego vende consolas. Viene solita. No, juegos salen, pero de estos de... me lo tengo que comprar sí o sí por jugar este juego. Esa es la cosa. No lo veo claro. Y luego otro problema que veo en la consola es que tú te pones a buscar Xbox X y... la de porno que te puede salir por ahí, macho. Eso no es un problema, Mori. Bueno, vamos a hablar ahora de Sony. Pues yo tengo que hablar de mi Kratos y mi God of War. ¡Ay, madre! Es un pepinaco el God of War. Sí, la verdad es que al fin veo un God of War que no es un clon del primero con nuevas pantallas, macho. Bueno, eso sí es verdad, porque ya te iba a dar un rijoste así por meterte con el God of War, que es un pepino. El God of War, todas las sagas son maravillosas. El único problema que tienen es que juegas a uno y juegas a todos. Este al fin varía un poco, la cámara está más pegadita a la espalda, hay mucho más factor de exploración. Muy bien por ti, Sony. Sigue así. Pues a mí me ha llamado la atención Spider-Man. Ay, Spider-Man, qué juegazo, tío. Resulta que sacan un juegaco ahí un poquito con el plumero del Arkham City de Batman, porque hay que verlo así, que es un rollo parecido. Cómo se movía con las telarañas, exactamente igual que Batman con el gancho. Adiós, Kratos. Joder, se te ha suicidado. ¿Habéis jugado al primer Kratos? Esta es la primera escena del primer Kratos. Es verdad, tronco. Hay que reconocer que es un juego pepino, un juego que viene potente y al que hay que jugar. Y poco más. Sí. Estaremos atentos. Pues lo siguiente que viene es... Nintendo. Pues sí, al fin Nintendo se lanzó y anunció para la Switch el Metroid Prime 4, que llevamos 2 generaciones tras él, macho. Metroid. esperándola. Y mostró una barbaridad de cartel. Mostró solamente un cartel, unas letras y ya está. Nada de nada. Para dejarte ahí con el intríngulis. Yo qué sé, entre eso y nada, macho, joder. Bueno, pues es algo. Ya sabes Bueno. que viene. Lo importante, o por lo menos para mí, es que en 3D se anunciaron un Metroid de estos de scroll lateral, de los de toda la vida, Mola. desarrollado por Mercury Steam, estos españoles de los últimos Castlevania. Así que una alegría ahí, al corazón, Enrique. Pues yo me fijé en otro de Nintendo. Como no, Nintendo tiene sus especiales clasicazos. Y aquí está el Super Mario Odyssey, que viene otra vez, Tron. Sí. Que sí, que sigue siendo flojete. Pues no te voy a decir que no, pero sabes que Mario es jugabilidad. Sí, exacto. Da igual lo que haga Mario, que jugabilidad. Esto ha sido más o menos el resumen del E3. Hay cosillas que hemos dejado, como el Assassin's Creed, como tal.
porque si no es que estaba aquí dando juego y primicia a Tutiplén, pero bueno, más o menos Hay tal otros resumen. canales que lo van a hacer mejor que nosotros. Pero, a mí me viene a la cabeza, y te soy sincero, una comparativa con el E3 de 1992. Porque así nos vamos a lo que es nuestro canal, la zona retro. Y si comparas el E3 actual, a día de hoy, con primicias de juegos que supuestamente van a ser un pepinaco, y lo comparas con el 92, en el que primicias de juegos que han sido un pepinaco, hay que hablar. E3 del 92. ¡Sega! Pues Sega presentó el Sonic 2, el Flashback. Y el Street of Rage 2. ¡Oh! Tela de juegos. Vamos ahora con Nintendo. Yo me pido la Super Nintendo. Pues yo me pido la Game Boy. Vale, tronco. El Super Mario Kart pepinaco. Pues lo presentaron allí. Pero es que también presentaron el Street Fighter 2. ¡Que me lo has ¡No! quitado! ¡Me lo has quitado! Un Street Fighter del que no hablo. Bueno, ¿y de la Game Boy qué? El Super Mario Land 2 y el de Kirby. O sea que, ¿para qué hablar? Vaya año 92. ¿Los dos mejores plataformas de Game Boy? Pues probablemente. Vamos a seguir avanzando. Ahora viene la Neo Geo. Art of Fighting y Fatal Fury 2. Sin comentarios. La verdad es que son ultra conocidos. Fíjate que a mí no me gustan tanto y los conozco. Exactamente. Pepino. ¡Curro y Komi! Ahí sí que había curro. No ahora. Pues vamos ahora al PC. Pues empecé, fíjate, para los amantes de las aventuras gráficas, salió el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Esa pedazo de aventura gráfica de LucasArts que ya nos hubiera gustado ver adaptada al cine porque tenía un argumento bestial. ¿Y qué me cuentas de la Alone in the Dark? Pues también fue presentado ahí en el 92. Fue uno de los primeros en su género. Ahí queda eso. Bueno, y ahora viene la parte preferida mía. Los juegos de recreativa que presentaron en el L3. Repito que tenía aquí un infarto. Más ochata, Alejandro. Venga, dale. Me encanta venir a tu casa para gorronear. Pues ahí presentaron un pepinaco que ha formado luego tendencia a los juegos que vinieron después de él, que fue el Virtual Racing, el primer juego poligonal de carreras. Pues yo tengo que hablar del Mortal Kombat. Toma ya. Ese pedazo de juego que le hizo la competencia al Street Fighter. No ha conseguido nunca alcanzarle, pero que es un juegazo. Casi sí lo alcanza, no jodas. Casi sí, casi sí. Que es un pedazo de pepino. Y probablemente en algunos juegos como la última parte, probablemente hasta le supere. Incluso mi hijo yo iba a llamar a Euroscorpion y el otro Sub-Zero. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Con qué E3 os quedéis vosotros? ¿Con el del año 92 o con este año actual? Porque ya veis cómo está la cosa. El del 2017 es maravilloso, han enseñado un montón de juegos, una nueva consola y todo pinta en general bastante bien, pero fíjate en el del 92. El 92 pues ha marcado una tendencia que actualmente continúa en ciertos juegos. Es decir, ¿por qué Mario Kart vamos ya, por ejemplo? Pues se continúa jugando a él. Entonces, fijaros si fue importante el año 92. Y la de esas que sacaron, que en fin, cambiaron la industria. Bueno, fuera de lo que es el Friki Retro Gamer de hoy, quisiera agradeceros personalmente todas las felicitaciones que hemos recibido por el vídeo anterior del aniversario de la tronca incógnita y yo, que hombre, pues le llegó a la tronca incógnita la patata y esas cosillas se agradecen. Es que os queremos un montón. Muchas gracias, Tron, mi testigo de boda, me cago en 10. Ahí está. ¿Cómo firmabas, Firmarlo. Se ha quedado fónico hoy de la tralla que se pega. Sí. Bueno, agradecerle a Morán, por supuesto, que está poniendo todo el empeño en el canal, que es la hostia. Y si no es por él, este Friki Retro Gamer de hoy no se hubiese hecho. Así que si os parece una puñetera mierda, ya sabéis. Eso no es ponéis cierto. en comentarios. Si hubiese sido una puta mierda, no lo hubiese sacado. Y no lo es. Lo último que sí que os quiero ya marcar es que ya sabéis que hemos hecho una colaboración con Ronnie Bigut. Su humor curioso, peculiar. Él es así. Si te gusta un vídeo de Ronnie Bigut, te gusta todo el canal. Ronnie Bigut mola un montón, hacedme caso. Es una especie como de South Park, pero con actores reales. Es así, El tío es es así. brutal. El tío es brutal. Te tiene que gustar, es un humor, no es un humor directo, pero mola. Bueno. Y edita muy bien, es que es un crack, sobre todo con el sonido. A mí personalmente me enamora el sonido como brutal. Y es un tío sincero, es un tío sincero. Mola porque ves en sus y comentarios. sin pelo. Sincero y sin pelo.
No tiene un pelo de tonto, seguro que nadie se lo ha dicho todavía. Así que en las pantallas finales os dejo, como no, el enlace para que veáis, si no lo habéis visto ya, la colaboración que hemos hecho. Y os advierto que no es para todos los públicos, por si acaso tenéis niño delante. Querida Ofiuco. ¡Ofiuco! Perfecto. Muy bien, genial. Era una toma Era difícil aguantar la risa. Sinceramente, hay que decirlo. Bueno, ¿te has quedado relajado, tronco? Joder, le queda de puta madre. Estás nuevo, ¿no, Tron? Sois muy valientes, tío. Sois muy valientes todos. Yo, el siguiente vídeo, yo quiero ser Ofiuco, ¿eh? Yo también, voy a hacer un guión para mí. Soy el hámster de tu jaula, nena. El hámster de tu jaula. Soy el hámster de tu jaula, nena. El hámster de tu jaula.